Eh, vuelvo a los saludos, vicealmirante Pablo Romero, secretario general de la COR. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana en ASB Noticias 6 AM. Buenos días. Andrés, buenos días. Secretario general de ACORE, que es la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. No, sí, señor, eso sí. Bienvenido, como siempre, vicealmirante. Gracias. ¿Qué hacemos? No hay dinero para muchas cosas que tienen que ver con nuestras fuerzas militares. Más allá de la ayuda de los Estados Unidos, también veníamos hablando desde el año pasado, Germán, de que no había dinero. ¿Qué hacer, vicealmirante? Su concepto, por favor. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es lo mismo que han venido haciendo varios gobernadores, varios alcaldes del país, y en todo caso los pobladores de todas estas zonas en situación crítica, y es exigirle al gobierno más presencia de la fuerza pública, teniendo en cuenta la muy grave situación de seguridad, las crisis humanitarias que se están presentando en razón de el actuar de las organizaciones criminales en el territorio, y exigirle, repito, presencia de la fuerza pública. Y naturalmente, para que haya presencia de la fuerza pública, pues es necesario que a la fuerza pública se le suministre el presupuesto que requiere para el efecto. Dicho lo anterior, Estado suspendió la ayuda y hay 14 helicópteros quietos. ¿Sin esa ayuda sería imposible, vicealmirante? No es imposible. Todas esas son situaciones que afectan y que se suman al déficit de capacidades operacionales de la fuerza pública. Sin embargo, digamos, en lo que tiene que ver específicamente con la parada de helicópteros americanos operando aquí en el territorio colombiano en la lucha contra el narcotráfico, pues tú dices ahorita 14, algunos medios han hablado de 18 o de 22, creo que las mismas fuerzas militares han hablado de 17 helicópteros, vamos a poner una cantidad general que puede llegar a los 50. Naturalmente hay todavía un margen de maniobra de uso de este tipo de helicópteros para la lucha contra el narcotráfico o disponibilidad para uso por parte del ejército. Entiendo que la que más se ve afectada por esta medida es la Policía Nacional. Sin embargo, la pérdida digamos, la salida de operaciones de 18, 20 helicópteros, pues repito, de este tipo, sobre todo de estas máquinas que son máquinas de muy alta capacidad de fuego, de apoyo de fuego, y que son máquinas especializadas para el transporte de equipos de fuerzas especiales o de equipos especiales en la lucha contra el narcotráfico, pues es algo que se suma a las ya muy serias limitaciones a que se ha visto sometida la fuerza pública. A esta hora de la mañana, 6 de la mañana, 9 minutos, estamos hablando con el vicealmirante Pablo Romero, secretario general de ACORE. Germán René Jiménez. Secretario, en las últimas horas el ministro dice que eso pasa todos los años, mientras se hace la apropiación presupuestal. ¿Qué observación tienen ustedes desde ACORE al respecto? Sí, tristemente esto se ha vuelto una práctica prácticamente recurrente del gobierno, que es limitar muy seriamente el presupuesto, en este caso de la fuerza pública, y efectivamente después a cuentagotas se van poniendo los recursos que va requiriendo urgentemente la fuerza pública en cierta medida, diría yo, que para llevar a cabo las tareas mínimas elementales. Pero pues, por ejemplo, la crisis del Catatumbo no va a esperar de aquí a 6 meses para agravarse, o, digamos, no dio ese margen de espera. La fuerza pública sí necesita estar operando permanentemente, porque la situación, la crisis de seguridad, repito, y las crisis humanitarias que se están presentando en esos territorios, pues están ocurriendo ya, no hoy, desde ayer, desde antes de ayer, en forma grave, y no dan espera a que el gobierno, digamos, esté haciendo este tipo de programaciones que muestran una especie de desorganización en la distribución general del presupuesto, pero que en este caso pues es muy grave, porque como lo vimos muy dramáticamente en la situación del Catatumbo, pues cuesta ese tipo de desprogramación, cuesta vidas
no pocas, por centenas, cuesta desplazado, no pocos, por decenas de miles. Ya en el Catatumbo vamos en más de 50.000 desplazados en las cuentas más conservadoras. Así que ese tipo de manejo yo diría que es irresponsable cuando estamos viendo el detrimento tan notable en materia de seguridad e incluso riesgos en materia de defensa en el país. Y digo incluso riesgos en materia de defensa en el país porque estamos viendo la concurrencia de acciones criminales del ELN en el Catatumbo con ejercicios del ejército bolivariano, y el mismo presidente Petro llegó a hablar de que en esa región se trataba ya de una amenaza, de un problema de soberanía nacional. Así que esta situación no es para estarla atendiendo a cuentagotas, sino la fuerza pública requiere los medios que requiere para cumplir adecuadamente su misión constitucional de proteger la vida y los bienes de los colombianos, porque reitero, y esto es muy importante, aquí ese tipo de cálculos implican vidas humanas en cantidades muy grandes y desplazamientos y violaciones de derechos humanos fundamentales de la población de manera muy importante. A las 6 de la mañana, 12 minutos, Alejandro Cortés. Vicealmirante, ¿a qué se debe esta falta de recursos o este mal manejo? ¿Se debe al actual gobierno, a anteriores gobernantes que estuvieron en el país? ¿A quién le podemos atribuir este mal manejo de recursos? Pues yo creo que la disminución de recursos para la fuerza pública, hay que decirlo, se comenzó a dar en el momento en que en el país, de manera inadecuada a mi parecer, se comenzó a hablar de posconflicto después de la negociación con el gobierno Santos con las FARC. Y después en el gobierno Duque pues vino el muy triste episodio de la pandemia, y naturalmente pues digamos que ahí no había nada diferente que hacer, precisamente por razón de salvar vidas y de atender los derechos fundamentales de la población, que dedicar todo el esfuerzo del Estado a atender la pandemia. Sin embargo, después de esa situación, se mantuvo, a raíz de la situación fiscal del país, pues un receso en el suministro de medios. En este gobierno, ese tipo de disminuciones del presupuesto incluso se incrementaron, y yo creo que por dos razones. Primero, porque la situación fiscal del país se fue deteriorando. Ustedes están mejor enterados que yo de las dificultades, por ejemplo, que ha tenido el gobierno nacional para captar recursos, de los cálculos que hizo la DIAN y del déficit que ha motivado que han tenido que presentar. Creo que vamos por el tercer, cuarto proyecto de ley de financiamiento, algunos de los cuales se han caído, y naturalmente pues han dejado desfasados todos los planes del gobierno. Y entonces, por esta razón, el gobierno nacional se ha visto forzado a ajustar el presupuesto de las diferentes entidades. Pero lo que ocurre es que yo creo que en relación con la fuerza pública también hay además una predisposición ideológica del actual gobierno para, afectar a la fuerza pública. De hecho, en campaña, si recordamos, pues era recurrente que el candidato Petro y todos, los miembros de su equipo de campaña vivieran haciendo declaraciones con relación a lo que ellos consideraban excesivo gasto militar en el país, y bueno, otro tipo de declaraciones en contra de esa línea. Así que, para resumir, yo creo que dos razones. Primero, la economía del país se ha venido deteriorando, que el manejo fiscal del país se ha visto afectado, se ha venido deteriorando también, y una predisposición en contra de la fuerza pública, pues que ya sería motivo de analizar de manera más amplia. Sería motivo de analizar más amplio, dice el vicealmirante Pablo Romero, secretario general de ACORE. Ricardo Martínez, lo escucha el vicealmirante Pablo Romero. Vicealmirante, para algunos de pronto las relaciones internacionales, pues digamos que tocan y no tocan al país. Caso, por ejemplo, de Israel, y ahora el caso de lo que está sucediendo con el presidente Trump. Pero tenemos el conocimiento de que estas relaciones o estas posiciones del presidente Petro han afectado de alguna manera en inversión a nuestro país. ¿Puede ampliarnos en qué se ha perjudicado Colombia en materia de seguridad respecto a lo que ha sucedido con Israel y también las relaciones con el presidente Trump? Sí, claro que sí.
digamos que nombraste pues los dos casos que se han presentado y que lamentablemente para el pueblo colombiano en general, diría yo, pero para la fuerza pública en particular, pues se presentan precisamente con sus dos principales socios o colaboradores en materia de seguridad y en materia de lucha contra el narcotráfico. El problema con Israel pues afectaba, digamos, no en el plazo inmediato las operaciones en nivel táctico, para que se entienda mejor, por el hecho de que de todos modos el gobierno nacional había dicho lo que tenía que decir, y es que los contratos que venían rodando con este Estado para suministro de diferentes equipos, sobre todo para lo que tiene que ver con piezas para fusiles que permiten el combate de nuestras tropas, pues se mantenían. Pero a nivel estratégico y a nivel de cooperación, instrucción en operaciones especiales, por ejemplo, en materia de inteligencia, pues a nivel estratégico las afectaciones eran prácticamente inmediatas y notables en lo que tiene que ver con la capacidad de la fuerza pública o de las fuerzas militares en este caso para dar golpes de nivel estratégico, sobre todo golpes contra blancos u objetivos de alto valor, como se le llama, para referirse a, digamos, a cabecillas. Era tal la afectación que pese al cruce, al intercambio entre los gobernantes y pese a la amenaza del gobierno colombiano de romper todo tipo de relaciones con el Estado de Israel, ayer o antes de ayer se estaba anunciando que de todos modos se elaboraba un contrato para algún tipo de mantenimiento de nuestras aeronaves estratégicas, las naves tipo Kafir. Entonces, eso es lo que tiene que ver con Israel. Pero repito, esta afectación en el relacionamiento y en la confianza tiene unos impactos que pueden ser duros en materia de operaciones de nivel estratégico, golpes contundentes contra la retaguardia de estas organizaciones criminales, contra sus áreas base principales y contra cabecillas u objetivos de alto valor estratégico. Y en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, pues digamos que como lo decíamos en el caso de los Black Hawk, pues no se presenta una afectación inmediata decisiva, pero sí se presentan afectaciones que van sumando a las limitaciones, a las limitaciones que tiene la fuerza pública hoy en día. Así que, digamos, ese podría ser un resumen grueso de la situación derivada de la afectación de las relaciones con estos dos principales amigos y socios de Colombia en materia de defensa, seguridad y lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y digamos que otra serie de crímenes y delitos. Vicealmirante, la preocupación que tenemos en el Valle del Cauca es puntualmente con lo que está sucediendo en los municipios de Florida y Pradera, donde la gobernadora acaba de emitir una alerta temprana para que, según ella y como según sus palabras, no se vuelva esto otro catatumbo. Este tema del presupuesto y los recursos que está obviamente dejando de recibir por el motivo que usted acaba de expresar, las fuerzas militares, ¿cómo afectan la protección de estos dos pueblos y qué se puede hacer sin ellos? Pues lo afectan de manera muy grave. Es que por eso es que decía anteriormente que en la situación actual de grave deterioro de la seguridad del país, que se ha hecho excesivamente crítica en ciertos territorios, como el Catatumbo, como Arauca, como Guaviare, como Caquetá, como Cauca, como Nariño, como sur de Tolima y como esa región del valle que usted me describe para nombrarlos, seguramente se me quedan algunas por fuera, pero es que en ese tipo de territorios la crisis de seguridad es tan grave que ya no solamente, como lo decía el presidente Petro, ha reconocido que se trata ya de una amenaza o de un tema de soberanía nacional, sino que lo dice mucho mundo, muchos compatriotas, y lo comparten sobre todo plenamente los mismos residentes de esos territorios. Es que en esos territorios el país va viendo cada vez con mayor claridad que las diferentes organizaciones criminales se han convertido prácticamente en un paraestado, sino en unas organizaciones que son las que están ejerciendo prácticamente casi de manera total las funciones mismas del Estado. Territorios en los cuales han consolidado sus economías, que son una mezcla de economías lícitas
con economías ilícitas, fundamentalmente narcotráfico y minería ilegal, y donde tienen completamente sometida a la población hasta el punto de que, aparte de la cédula de ciudadanía, estas mismas organizaciones criminales establecen un sistema de carnetización y actúan de autoridades de facto, estableciendo, por ejemplo, horas de cierre de los comercios, horas de apertura de los comercios, dando autorización para ejecución de eventos públicos, etcétera, etcétera. Así que, como les decía, pues la situación no es solamente la que se presenta ahí en el Valle, sino que el drama es que esta situación crítica se está presentando ya simultáneamente en diferentes áreas críticas del país, y por eso es que, repito, los recursos y las necesidades de la fuerza pública para cumplir con su misión institucional, pero no puede dar espera y no se puede ir suministrando los medios con cuentagotas, porque el palo no está para cucharas. Vicealmirante, una pregunta para una respuesta muy breve, por favor. ¿Cómo ven ustedes el trino del presidente de la República sobre las coordenadas hacia el ELN? La ubicación. Gravísimo, muy grave, de suprema gravedad por donde se mire. Fíjese que ya hay alguna entidad o algún par de entidades que han establecido, entiendo, demanda penal contra el presidente de la República, nada más ni nada menos que por traición a la patria. Yo no sé si ahí cabría algún otro tipo de delitos como revelación de secretos, pero en todo caso, gravísimo por donde se mire. Imaginen ustedes qué confianza podrán tener los comandantes de la fuerza pública que ven que su comandante en jefe comete este tipo de torpezas para darle el beneficio de la duda al presidente de la República. Es un asunto absolutamente grave que se haya dado ese impasse. 6 de la mañana, 23 minutos. ¿Algo más, Germán? Con el vicealmirante. Ricardo, ¿algo más? No, hombre. No le vaya a decir lo de la fiesta. Claro, no le vaya a decir lo de la fiesta. Usted ya lo veo. No le voy a preguntar por conciertos ni todo para muy cosas claro. así. Pero sí quiero decirle al vicealmirante, aquí están los micrófonos de ASB Noticias. Si nos quiere compartir algo más que se nos haya quedado, algo que nos quiera decir, vicealmirante. No, yo creo que en términos generales, pues las preguntas de ustedes cubrieron lo que tiene que ver con los impactos de esta desfinanciación de la fuerza pública con esta notable reducción de la fuerza pública por parte de este gobierno, y con, digamos que en medio de la discusión, pues se van viendo lo que han sido desaciertos tanto en las decisiones del Ejecutivo, del comandante en jefe y del ministro de Defensa, como los fracasos en las negociaciones de paz total que han permitido que estas organizaciones criminales aprovechen el espacio de esas negociaciones, la confianza del gobierno, del pueblo colombiano, aprovechen los ceses al fuego, abusen de los mismos y utilicen ese tiempo y esa ventana de tiempo para fortalecerse, ampliar sus estructuras, fortalecer sus capacidades, consolidarse en los territorios en que han decidido consolidarse, consolidar sus economías ilícitas y consolidar el sometimiento de la población. Y yo creo que quedó todo cubierto, así que como cualquiera podría ver, la situación es supremamente grave. Y repito, lo único que haría es reiterar el llamado que hemos hecho desde Acore y que han hecho varios gobernadores, varios alcaldes, muchos colombianos, muchas entidades, para que no se desatienda la fuerza pública, porque la situación de seguridad en el país se está empeorando a pasos agigantados, y si el gobierno no corrige el rumbo, en año y medio que le queda, es mucho el daño que se puede hacer. Pues vicealmirante Pablo Romero, secretario general de Acore, gracias por esta conversación con ASB Noticias aquí en Colmundo Radio. Le agradezco mucho y por supuesto le seguiremos consultando. Mil gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buen día, éxitos con el programa.